¿Tu hijo ya no es el mismo y parece haber olvidado todo lo que hiciste por él? Cuando un hijo adulto se vuelve desagradecido, el dolor puede ser tan profundo como una herida abierta. La falta de gratitud no solo rompe la relación, también hiere el alma. Pero la palabra de Dios no deja este tema en silencio. En 2 Timoteo 3:2 se nos advierte: porque los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Esta descripción no es solo una señal de los tiempos, es una clave espiritual para entender lo que está ocurriendo en muchos hogares. Hoy veremos cómo enfrentar esta situación con sabiduría divina. Te mostraremos cómo responder con firmeza, sin perder la gracia, y cómo el amor de Dios puede transformar incluso el corazón más endurecido. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tu hijo? ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un hijo que criaste con tanto amor, por el que diste tus fuerzas, tus desvelos y tus años, llegue a mirarte con indiferencia o responderte con frialdad? El dolor de tener un hijo adulto desagradecido no es menor que una traición. Es una herida silenciosa que se abre día tras día con cada palabra cortante, con cada gesto de desprecio, con cada omisión que duele más que un golpe. Y muchas veces, al enfrentarlo, la primera reacción es la culpa. Fallé como madre, fui demasiado estricto, le di demasiado o muy poco. Pero hoy no vamos a quedarnos atrapados en la culpa ni en el resentimiento. Hoy vamos a mirar este conflicto desde su raíz más profunda, la dimensión espiritual que casi siempre pasa desapercibida, pero que lo explica todo. Porque cuando un hijo se vuelve desagradecido, cuando ya no honra a sus padres, cuando olvida el sacrificio que se hizo por él, no está solamente rompiendo un vínculo humano, está quebrantando un principio divino. En Éxodo 20:12, el Señor establece claramente: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Esta no es solo una regla de convivencia, es un mandamiento espiritual con promesa. Es un reflejo del orden que Dios ha establecido para que el amor y la autoridad fluyan dentro del hogar. Cuando ese orden se quiebra, las consecuencias no son solo emocionales, también espirituales. Hay una desconexión con Dios detrás de la desconexión con los padres. Y no es casualidad. En 2 Timoteo 3:1-2, Pablo advierte proféticamente sobre los tiempos finales. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Este versículo no es una descripción lejana de una sociedad sin rumbo. Es un espejo exacto de lo que muchos hogares viven hoy. Hijos que han sido absorbidos por un mundo que glorifica el ego, que ridiculiza la autoridad y que ha sustituido el respeto por la autosuficiencia vacía. En ese contexto, el hijo desagradecido no es solo producto de malas influencias o decisiones equivocadas. Está bajo una batalla espiritual que lo ha cegado. La Biblia muestra que la ingratitud es más que una mala actitud. Es una señal clara de un corazón endurecido, alejado de Dios. En Romanos 1:21, Pablo escribe: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este mismo principio se aplica al hijo que, aun habiendo recibido amor, instrucción y sacrificio, ha elegido cerrar su corazón, ha sustituido el reconocimiento por la crítica, el aprecio por el juicio, la cercanía por la indiferencia. Y eso no es solo doloroso para el padre,
o la madre. Es una señal de peligro espiritual para el propio hijo, porque el que no agradece se desconecta de la fuente. El que no honra se aísla del favor de Dios. En la historia del hijo pródigo, en Lucas 15, vemos este patrón. El hijo menor pide su parte de la herencia, no para agradecerla ni invertirla, sino para alejarse. Quiere independencia, quiere libertad, quiere vivir su propia verdad. Pero esa decisión lo lleva a la ruina. Lo que parecía un acto de autonomía se convierte en su cadena. Su falta de gratitud hacia el padre lo empuja al hambre, a la vergüenza y a la soledad. Y no es hasta que lo pierde todo que recapacita. Dice el texto, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15, 17. Volver en sí. Esa es la clave. La ingratitud, la rebeldía, la indiferencia son formas de locura espiritual. Solo cuando el hijo vuelve en sí, empieza el proceso de restauración. Pero ¿qué puede hacer el padre mientras tanto? ¿Qué puede hacer esa madre que llora cada noche al ver cómo su hijo se aleja cada vez más? Esperar en silencio, resignarse al dolor. No ver la palabra de Dios nunca llama a la pasividad frente al pecado, llama a la acción espiritual. Y la primera acción es entender que esto no es personal, es espiritual. No se trata solo de ti, se trata de una guerra por el alma de tu hijo. El enemigo sabe que si puede romper la relación entre padres e hijos, puede debilitar generaciones enteras. Lo ha hecho desde el principio. En Génesis 4, Caín no solo desobedece a Dios, también rompe el lazo más sagrado entre hermanos, matando a Abel. La deshonra es siempre el primer paso hacia la destrucción. Por eso, reconocer el origen espiritual de este conflicto te da armas. Deja de preguntarte, ¿qué hice mal? Y comienza a declarar, mi casa será restaurada por el poder de Dios. Cambia la narrativa del lamento por la del clamor. Cambia la culpa por la oración firme, porque el Señor no te ha dejado sin herramientas. En Efesios 6:12 se nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y más adelante se nos da la armadura completa. Verdad, justicia, fe, salvación y sobre todo la palabra viva de Dios. Esa es tu defensa. Hay padres que han visto a sus hijos regresar después de años de distancia, de odio, de rechazo. No porque los forzaron, no porque los manipularon, sino porque comprendieron que estaban luchando contra algo más grande. Una madre me contó cómo su hijo, que no le hablaba desde hacía 4 años, volvió quebrantado después de un sueño en el que veía su propia muerte. En ese sueño escuchaba la voz de su madre orando por él. No sabía cómo, pero en lo profundo entendía que esas oraciones eran reales. Al despertar la llamó. Hoy sirven juntos en una iglesia local. Ese milagro comenzó con una oración sencilla pero poderosa. Señor, tócalo donde yo no puedo. La ingratitud de un hijo adulto muchas veces viene disfrazada. No siempre se presenta con gritos o insultos. A veces se manifiesta en el silencio, en la falta de contacto, en la omisión intencionada. Una madre me dijo, mi hijo vive a 20 minutos de mi casa, pero hace 6 meses que no me llama. Y cuando yo lo llamo, contesta con monosílabos. Sé que está bien, pero no quiere saber nada de mí. Esa es otra forma de deshonra, el desinterés. Y aunque duela, hay que entenderlo con claridad. Ese comportamiento no es una etapa, es una señal, es la expresión de un corazón que se ha enfriado. En Malaquías 4:6 Dios promete algo poderoso.
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Este versículo revela que la reconciliación generacional no es una opción emocional, es un mandato espiritual y no depende de técnicas humanas, sino de una intervención divina. Pero Dios no actúa sobre corazones indiferentes. Él responde al clamor, a la fe, a la acción intencionada de quienes están dispuestos a luchar por su familia. Por eso, si estás viendo señales de deshonra, no las ignores. No normalices el distanciamiento. Empieza a orar como quien lucha por un alma. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo, ¿no? Recuerda que en la Biblia cada restauración familiar empieza con un padre que se mantiene firme. Jacob, a pesar del engaño de sus hijos, no dejó de esperar por José. David, aunque sufrió la rebelión de Absalón, lloró por su hijo hasta el final. El padre del hijo pródigo, aunque herido, nunca cerró la puerta. Esa es la actitud que Dios honra, no la del orgullo herido, sino la de la esperanza activa, no la del juicio implacable, sino la del amor inquebrantable. Porque el amor que viene de Dios no es permisivo, pero tampoco es rencoroso. Es un amor que espera, que clama, que confía. Es posible que hoy no veas cambios, que tu hijo siga distante, frío, incluso hostil. Pero la historia no ha terminado, Dios no ha dicho su última palabra. Y mientras tú te mantengas de pie, en oración, en fe, en obediencia, estás preparando el terreno para un milagro. La palabra no vuelve vacía, el amor nunca deja de ser, y Dios no olvida las lágrimas de los padres que interceden. Hoy es el día para levantar tu mirada, para dejar de culparte y empezar a guerrear espiritualmente, para entender que detrás del desprecio hay una ceguera y detrás de esa ceguera una oportunidad para que Dios haga una obra nueva. Quizás no puedes cambiar el corazón de tu hijo, pero puedes cambiar tu respuesta. Puedes pasar del dolor a la oración, del silencio al clamor, de la desesperanza a la fe. Y cuando entiendes que esto es espiritual, ya no te dejas arrastrar por la emoción. Ya no respondes con ira ni te cierras con orgullo. Empiezas a ver a tu hijo como Dios lo ve, como alguien que está perdido pero que puede ser hallado, como alguien que ha cerrado su corazón pero que puede volver en sí, porque el mismo Dios que tocó al hijo pródigo, que quebrantó a Pablo camino a Damasco, que transformó a Zaqueo en lo alto de un árbol, puede tocar también a tu hijo. Y lo hará cuando lo invoques con fe, cuando te mantengas firme en la palabra, cuando entiendas que esta batalla no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que solo se vencen con armas espirituales. Tu amor, tu oración y tu fe son esas armas y no fallarán. ¿Estás listo para ver lo que Dios hará con tu hijo? Porque todo comienza con lo que harás tú hoy. Cuando el hijo se aleja, cuando la gratitud desaparece y lo único que queda son palabras frías o ausencias prolongadas, el corazón del padre o de la madre se quiebra. No es un dolor cualquiera, es una herida que sangra silenciosamente, que no se muestra, pero que consume por dentro. Lo que muchos no comprenden es que ese dolor tan profundo y tan real no es solo una consecuencia del desprecio, sino un instrumento divino en manos de Dios. Porque sí, Dios permite que el corazón del Padre sea probado. Y no porque quiera destruirlo, sino porque desea purificarlo. Lo que parece una pérdida, en realidad, puede ser el inicio de una transformación sagrada. La Escritura nos habla una y otra vez del fuego como medio de purificación. En Zacarías 13:9, el Señor declara: meteré en el fuego a esa tercera parte. Los fundiré como se funde la plata. Los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé.
Diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Ese fuego representa pruebas intensas, procesos que confrontan el alma y desgarran el corazón. Y aunque en ese momento todo parezca confuso y doloroso, hay un propósito detrás: hacer del padre o de la madre alguien más fuerte, más sabio, más lleno de compasión y discernimiento. Dios no desperdicia el sufrimiento. Cada lágrima que derramas por tu hijo, cada oración que elevas en medio del silencio, cada noche de insomnio es recogida por el Padre Celestial como semilla que producirá fruto en su tiempo. En el Salmo 56, 8, el salmista le habla a Dios diciendo: tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu odre, ¿acaso no están anotadas en tu libro? Esa imagen no es poética, es una afirmación espiritual. Tus lágrimas no se pierden, tienen peso en el cielo. Y Dios, en su soberanía, usa ese quebranto para obrar primero en ti, antes de obrar en tu hijo. Porque antes de que Dios cambie la situación, muchas veces cambia al que ora. Y eso es lo que hace con el padre que permanece fiel en medio de la prueba. Lo moldea, le enseña a amar sin condiciones, a perdonar, incluso sin haber recibido disculpas, a confiar cuando todo parece perdido. Ese proceso interior es profundo y a menudo invisible para los demás, pero es ahí donde se forja una fe auténtica. Una fe que no depende de resultados inmediatos, sino de la certeza de que Dios es bueno incluso en medio del silencio. En el libro de Job encontramos a un hombre justo, íntegro, temeroso de Dios. Y sin embargo Dios permitió que su mundo se desmoronara. Perdió a sus hijos, a su salud, sus bienes y hasta el respeto de su esposa. Pero en medio de su dolor, Job dijo una frase que revela la esencia de un corazón rendido. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Esta actitud no surgió de una fe superficial. Fue el fruto de un conocimiento profundo de Dios, cultivado en la intimidad y la entrega. De la misma manera, cuando un padre es probado por la indiferencia de un hijo, tiene ante sí la oportunidad de responder con una fe que trasciende las emociones. Este proceso de prueba no es castigo, es preparación. Es como el agricultor que remueve la tierra antes de sembrar. Duele, pero es necesario. En Hebreos 12:11 se nos dice: ciertamente ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Aquí se revela la clave. La disciplina, incluyendo las pruebas emocionales, forma, entrena, transforma. El padre que atraviesa por el valle de la incomprensión es muchas veces el que más cerca está de una revelación divina. Jesús mismo fue probado en su carne. En Hebreos 5:8-9 leemos algo que sorprende. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y una vez perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Si el Hijo de Dios fue perfeccionado por medio del sufrimiento, ¿cuánto más nosotros? No es que le faltara algo, sino que su humanidad fue llevada a su máxima expresión en obediencia por medio del dolor. Así también el padre que atraviesa el rechazo de un hijo está siendo llevado a una dimensión más profunda de su llamado, a una obediencia que ya no depende de recibir amor, sino de permanecer en amor. En momentos como estos, el enemigo intentará sembrar pensamientos destructivos. No vales nada, fracasaste como padre, ya no hay vuelta atrás. Pero la palabra de Dios responde con autoridad. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34:19. No algunas, no las menos graves, de todas. Esta promesa no es condicional al comportamiento de tu hijo.
está basada en la fidelidad del Dios que ve lo que haces en lo secreto y que a su tiempo recompensará tu perseverancia. Es fácil amar cuando se es correspondido. Es sencillo mantener la esperanza cuando los resultados acompañan. Pero el amor verdadero, el que refleja el corazón del Padre Celestial, se revela en la adversidad. En Lucas 6:35, Jesús enseña algo profundamente contracultural. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. No hay una descripción más precisa para la situación que muchos padres viven hoy. Hijos ingratos, hijos que han cerrado su corazón, pero el llamado sigue siendo el mismo: amar, no por debilidad, no por resignación, sino por obediencia a aquel que transforma los corazones desde adentro. Y mientras se atraviesa esta prueba, es vital no perder de vista el carácter de Dios. Él no es indiferente, no está observando tu dolor desde la distancia. En Isaías 63:9 leemos: en todas sus angustias, Él también sufrió, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y misericordia los redimió, los levantó y los llevó en brazos todos los días de antaño. Este versículo revela algo extraordinario. Cuando tú sufres, Dios sufre contigo. Su amor no es solo protector, es compasivo, empático, cercano. Cada vez que tu corazón se quebranta por tu Hijo, el Padre Celestial está presente, no solo observando, sino participando en tu aflicción. Hay algo sagrado en el sufrimiento que se entrega a Dios. Se convierte en ofrenda, no una ofrenda de palabra, sino de alma, de entrega total, de confianza radical. Y ese tipo de entrega no queda sin fruto. En Juan 12:24 Jesús dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese morir del que habla Jesús no es físico, sino espiritual. Morir al orgullo, al deseo de control, al rencor, al dolor sin propósito. Cuando el corazón del Padre se rinde de verdad, cuando ya no lucha contra la realidad, sino que la entrega a Dios, entonces empieza a producir fruto. Un fruto invisible al principio, pero imparable en su tiempo, ¿no? Porque el verdadero milagro no comienza en el Hijo, comienza en el Padre, en el silencio de su habitación, en las oraciones que nadie ve, en los días en que todo parece perdido, pero aún así se arrodilla. En ese terreno Dios planta sus promesas. Y aunque pasen los meses, aunque el invierno sea largo, la semilla no está muerta. Está siendo trabajada desde lo invisible, hasta que un día germina. Y lo que parecía roto empieza a sanar. Por eso no temas a la prueba, no la maldigas, no la veas como castigo. Véela como parte del plan redentor de Dios para tu vida, porque tu fe está siendo refinada, tu carácter está siendo moldeado, tu amor está siendo purificado. Y todo esto no solo te bendecirá a ti, sino también a tu hijo cuando regrese. Porque cuando él vuelva necesitará encontrarte firme, íntegro, lleno de gracia y verdad, no amargado, no derrotado, no apagado, sino con el corazón restaurado, listo para recibirlo como Dios te ha recibido a ti. Y si hoy no ves señales de cambio, recuerda que los mayores movimientos de Dios empiezan en silencio. Así como el brote de una semilla no se ve hasta que rompe la tierra, así también la obra de Dios en tu familia ya está en marcha, aunque aún no lo percibas. En Lamentaciones 3:25-26 se nos anima con estas palabras: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente la salvación del Señor. Esta espera no es pasiva, es activa, llena de fe, llena de oración, llena de entrega,
Dios no te ha abandonado, no ha desoído tus súplicas, Él está obrando y mientras lo hace, también te está moldeando. No estás perdiendo el tiempo mientras esperas, estás siendo transformado, estás siendo preparado para la restauración. Porque cuando el corazón del Padre es probado y permanece fiel, se convierte en el canal por donde fluirá la redención. No estás solo, no estás derrotado, estás en las manos del alfarero y Él no comete errores. Todo lo que hoy vives tiene un propósito eterno. Tu dolor no será en vano. Dios te está formando para algo más grande de lo que puedes imaginar. Y lo mejor aún no ha llegado. Porque el Dios que comenzó la buena obra en ti y en tu familia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta prueba terminará y tu fe saldrá más fuerte que nunca. ¿Lo crees? Entonces sigue caminando, porque Dios no ha terminado contigo. Cuando un hijo deja de mostrar gratitud, cuando cada palabra que antes expresaba cariño se vuelve distancia y cada gesto se convierte en indiferencia, el corazón del padre se vuelve un campo minado de duda. Y aunque se ha hablado mucho del dolor de los hijos heridos, muy poco se ha dicho sobre las heridas que provocan los hijos ingratos. Porque la herida que más sangra es aquella que no se ve, la que se oculta detrás de la dignidad, la que se soporta en silencio para no preocupar a los demás. Pero ese silencio muchas veces se convierte en el terreno donde crecen actitudes que sin darnos cuenta perpetúan el conflicto. El enemigo no siempre actúa con fuerza desmedida, a menudo obra en los pequeños gestos, en las respuestas automáticas, en las emociones que no se someten a la verdad de Dios. Cuando el hijo no valora lo que se le ha dado, es fácil caer en un patrón de respuesta humana. Algunas madres se repliegan en el mutismo, no confrontan, no expresan, no dicen nada. Pero esa ausencia de palabras no es paz, es un muro. Y el hijo, aunque haya sido quien provocó la desconexión, percibe ese silencio como juicio. Otras veces se responde con sobreprotección, creyendo que dando más se restaurará el vínculo. Pero lo que nació de una actitud ingrata no se resuelve con más regalos, sino con verdad y amor. También es común ver actitudes de resignación disfrazadas de espiritualidad. Ya hice todo lo que pude, ahora que se las arregle. Pero la palabra no enseña a rendirse ante el pecado, sino a resistirlo en oración y firmeza. En Proverbios 15:1 leemos: la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta áspera aumenta el enojo. Este principio no se refiere solo a discusiones acaloradas, sino también a las posturas del corazón. Una actitud áspera no siempre se expresa en gritos. Puede esconderse en una mirada dura, en una ausencia prolongada, en una crítica constante que nunca reconoce nada bueno. Y lo que empieza como una reacción comprensible al dolor puede terminar siendo una trampa emocional que impide que el hijo vea el camino de regreso. El corazón humano es profundamente sensible, incluso cuando aparenta lo contrario. Un hijo adulto que ha decidido desconectarse no siempre lo ha hecho por simple rebeldía. Muchas veces lo ha hecho como reacción a una dinámica que, aunque nunca fue violenta, sí fue emocionalmente distante, poco comprensiva o demasiado exigente. Esto no significa justificar la deshonra, pero sí entender que sanar una relación implica revisar también lo que uno ha sembrado, incluso sin querer. En Mateo 7:3-5 Jesús enseña: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás
bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estas palabras no son una acusación, son una invitación a la autoevaluación sincera, porque solo quien se revisa con humildad puede guiar al otro con autoridad espiritual. La restauración de una relación rota requiere más que buena intención, requiere transformación interna. Es posible que el hijo aún no esté listo para cambiar, pero eso no debe detener la obra que Dios quiere hacer en el corazón del padre. A veces, el mayor obstáculo para la sanidad del hogar no es la distancia del hijo, sino la rigidez del adulto, que no está dispuesto a revisar su propio corazón. En Efesios 4, 31 a 32, se nos exhorta: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La amargura no necesita una voz para hacer daño. Basta con que se aloje en el alma y contamine cada conversación, cada oración, cada intento de acercamiento. Una de las actitudes más peligrosas es la del juicio persistente. Cuando el hijo siente que es constantemente evaluado, comparado o señalado, su corazón se endurece aún más. Y aunque sus actos no sean justificables, la actitud del padre puede determinar si ese hijo vuelve o se aleja definitivamente. La parábola del hijo pródigo no se trata solo del que se fue, sino también del que se quedó. El hermano mayor representa esa voz que juzga, que se siente moralmente superior, que reclama lo que cree merecer. Y el padre, en esa misma parábola, responde con gracia: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Lucas 15, 31 a 32. Esa es la voz que transforma, la voz que no minimiza el error, pero que tampoco destruye con la culpa. La relación entre padres e hijos no es un contrato, es un vínculo divino. Y como todo lo que Dios diseña requiere mantenimiento, perdón y renovación. Es fácil pensar que por haber hecho mucho en el pasado, se tiene derecho automático al respeto. Pero el respeto verdadero no se exige, se cultiva. No con imposiciones, sino con ejemplo, con coherencia, con amor que no se rinde. En Colosenses 3:21 se nos advierte: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Exasperar no es solo provocar con palabras duras, es también invalidar constantemente, comparar injustamente, corregir sin reconocer lo bueno. Esa exasperación silenciosa puede apagar el corazón más sensible y cerrar la puerta al diálogo. El padre que desea ver transformación en su hijo necesita primero ser transformado por Dios, no porque haya sido culpable del conflicto, sino porque la restauración comienza con quien tiene la madurez espiritual para iniciar el cambio. Es un acto de humildad profunda decir: Señor, examina mi corazón, muéstrame si hay algo en mí que necesita ser corregido. Ese tipo de oración abre los cielos, porque Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. El mismo que permite la prueba ofrece la sabiduría para atravesarla sin quedar marcado por el resentimiento. A veces la actitud dañina no está en lo que se dice, sino en lo que se omite. La falta de palabras afirmativas, el desinterés por lo que el hijo piensa, el trato distante, la indiferencia emocional son formas sutiles pero poderosas de romper el puente. Y aunque muchas veces estas actitudes no fueron intencionales, el impacto es el mismo. Por eso restaurar requiere también pedir perdón. No como quien se culpa por todo, sino como quien entiende que
La reconciliación exige humildad. En Santiago 5:16 se nos anima: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Este principio se aplica también en la familia. La sanidad comienza cuando alguien da el primer paso, cuando alguien reconoce su parte sin esperar que el otro haga lo mismo primero. La restauración de una relación no siempre ocurre rápidamente, a veces toma tiempo, pero cada cambio interno en el padre, cada actitud rendida a Dios, prepara el ambiente para lo que Él quiere hacer. Porque el hogar no se transforma con reproches ni con gritos. Se transforma con sabiduría, con mansedumbre, con discernimiento espiritual. En 2 Timoteo 2:24-25, Pablo aconseja: el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si acaso Dios les da que se arrepientan para conocer la verdad. Este texto no está dirigido exclusivamente a los líderes de iglesia, sino a todo aquel que ha sido llamado a representar el carácter de Cristo. Y el primer lugar donde eso se refleja es en el hogar. Es necesario entender que las actitudes silenciosas, aquellas que nadie confronta porque parecen inofensivas, son a menudo las que más afectan el proceso de reconciliación. La falta de expresión afectiva, el uso del sarcasmo como forma de comunicación, la omisión de elogios, el trato áspero en lo cotidiano, todo eso va creando una atmósfera donde el hijo siente que nunca será suficiente. Y esa sensación con el tiempo puede volverse un muro impenetrable. No porque el hijo no quiera regresar, sino porque ya no sabe cómo hacerlo sin sentir que debe justificarse o defenderse. La gracia no elimina la verdad, pero la verdad sin gracia no restaura. Jesús mismo nos enseñó a vivir en ese equilibrio. En Juan 1:14 se describe: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Esta dualidad es esencial: ser lleno de verdad sin dejar de ser lleno de gracia, corregir sin destruir, disciplinar sin humillar, enseñar sin aplastar. Eso es lo que cambia los corazones endurecidos. No una lista de errores, sino un corazón que refleja a Cristo en sus actitudes, incluso en medio del dolor. Dios quiere usar al Padre como instrumento de reconciliación, no como juez, no como víctima, sino como canal de restauración. Pero para eso es necesario renunciar a las actitudes que, aunque justificadas desde lo humano, no producen vida desde lo espiritual. Actitudes que cierran el alma, que levantan barreras, que alimentan el ciclo de separación. La restauración no se construye con orgullo ni con rigidez. Se construye con entrega y con un corazón dispuesto a ser moldeado por Dios. Cada palabra que se dice, cada gesto que se da, cada reacción frente a la indiferencia del hijo es una semilla. Puede ser una semilla de restauración o una semilla de resentimiento. En Gálatas 6:7 se nos recuerda: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sembrar en el Espíritu es decidir una y otra vez responder con amor, incluso cuando no se recibe amor. Sembrar en el Espíritu es negarse a seguir los impulsos de la carne y elegir por fe lo que edifica, lo que restaura, lo que honra a Dios. Porque la meta no es tener razón, la meta es ganar el corazón del Hijo. Y eso solo se logra cuando el corazón del Padre ha sido primero ganado por Dios. Entonces las palabras cambian, el tono cambia, la presencia se vuelve refugio y la casa vuelve a ser un lugar seguro. El Hijo, tarde o temprano, lo notará. Y cuando lo haga, encontrará un camino abierto, una puerta encendida, una voz que ya no acusa, sino que espera con paciencia
el regreso. Dios está en el proceso. Y si estás dispuesto a rendir cada actitud que no refleja su carácter, verás cómo Él empieza a mover lo que parecía inmóvil. Porque cuando el Padre se transforma, el ambiente cambia. Y cuando el ambiente cambia, el corazón del Hijo puede comenzar a abrirse. La restauración está más cerca de lo que imaginas. Solo necesitas permitir que el Espíritu de Dios reforme primero tu interior. Y desde allí, todo empezará a cambiar. Cuando un hijo alcanza la adultez, muchos padres creen que su influencia ha terminado. Se dice con resignación que ya no se puede hacer nada, que ahora él es responsable de sus actos, que ya no corresponde corregir ni enseñar. Pero esa creencia no nace de la verdad espiritual, sino del agotamiento emocional. Porque aunque el hijo haya crecido, aunque haya tomado distancia, aunque haya decidido caminar bajo su propio criterio, hay una realidad que no cambia. La autoridad espiritual que Dios otorgó a los padres no tiene fecha de expiración. Es una autoridad que no se basa en control, sino en posición. No impone, pero tampoco desaparece. Permanece como un canal por el cual Dios puede seguir obrando, aunque las puertas humanas parezcan cerradas. El papel de los padres dentro del diseño divino no termina cuando el hijo deja el hogar ni cuando toma decisiones contrarias a los principios con los que fue criado. La palabra de Dios deja en claro que hay una dimensión espiritual en la paternidad que trasciende lo visible. En Proverbios 22:6 se establece un principio eterno. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este versículo no es una fórmula mágica, pero sí es una revelación del poder que tiene la instrucción impartida desde la posición espiritual correcta. No dice que el hijo nunca se desviará. Dice que lo que fue sembrado tiene una raíz tan profunda que incluso en la adultez no podrá ignorarse. La autoridad del padre no se basa en la edad del hijo, sino en el mandato divino. Ese mandato no siempre se manifiesta con palabras. A veces se ejerce en lo secreto, en la intercesión silenciosa, en la firmeza espiritual que se mantiene sin confrontación directa, pero que no cede ante el pecado. Porque aunque el hijo rechace los consejos, aunque resista toda instrucción, hay una realidad que no puede evitar. Si ese padre o madre permanece conectado con Dios, su autoridad sigue activa. La autoridad espiritual no necesita permiso humano para operar. No depende de que el hijo la reconozca, sino de que el padre la ejerza con fe. Y cuando eso ocurre, las cosas comienzan a moverse. En Deuteronomio 6:6-7, el Señor instruye al pueblo diciendo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esta orden no tiene una cláusula de vencimiento, no dice hasta que cumpla 18 años o hasta que se case. Es una responsabilidad continua porque la paternidad en el reino no se basa en límites humanos, sino en llamados eternos. Y aunque cambien las formas de relacionarse, la esencia de esa autoridad no cambia. Pero es necesario entender qué tipo de autoridad estamos hablando. No se trata de imponer decisiones, ni de forzar cambios de conducta desde el exterior. Se trata de ejercer influencia desde el espíritu, de ocupar el lugar que Dios asignó y mantenerlo firme, no con palabras dominantes, sino con una vida alineada con el propósito de Dios. Esa autoridad es silenciosa pero poderosa. No es visible a los ojos del mundo, pero en el mundo espiritual tiene peso, tiene impacto. Y el enemigo lo sabe,
Por eso intenta debilitarla, haciendo que el padre crea que ya no tiene poder, que su voz ya no tiene valor, que su oración ya no cambia nada. Pero Dios no actúa según percepciones. Él responde a la fe. Y cuando un padre ora, cuando intercede, cuando se mantiene firme, aunque no reciba respuesta del Hijo, está usando su autoridad espiritual con eficacia. En Marcos 11:23, Jesús declara: de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Este principio de fe no está limitado al ámbito personal. También opera cuando el Padre habla sobre la vida de su Hijo. Cuando declara la palabra sobre su mente, sobre sus decisiones, sobre su camino, porque las palabras que salen de una boca ungida con autoridad espiritual no caen al vacío, penetran dimensiones invisibles, rompen argumentos, abren camino. Muchos padres han dejado de hablar bendición sobre sus hijos porque no ven resultados, pero no es el hijo quien da autoridad al padre, es Dios. Y mientras ese padre siga sometido a Cristo, su voz sigue teniendo peso en lo espiritual. En Números 6, 24 a 26, Dios instruye a Moisés sobre cómo bendecir al pueblo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta bendición no estaba condicionada a la obediencia perfecta del pueblo, sino al rol del sacerdote que la proclamaba. El padre dentro del hogar ejerce un rol similar. No necesita que el hijo esté presente para declarar bendición. No necesita que el hijo lo escuche para proclamar palabra de vida. Necesita creer que su autoridad sigue vigente y que Dios respalda al que permanece firme en su palabra. El problema es que al ver resistencia en el hijo, muchos padres asumen que su papel ya no tiene valor. Renuncian en lo interno, aunque sigan cumpliendo funciones externas. Pero esa renuncia, aunque silenciosa, tiene consecuencias. Porque donde no hay conciencia de autoridad, no hay ejercicio de autoridad. Y donde no se ejerce la autoridad espiritual, el terreno queda expuesto a otras influencias. Por eso es tan importante que el padre recupere su posición, no desde el orgullo, sino desde la fe. No para controlar, sino para edificar. No para forzar, sino para interceder. En Hechos 16:31, Pablo y Silas le dicen al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta promesa no es simbólica, es una revelación del principio de autoridad espiritual que opera dentro del hogar. Cuando el cabeza del hogar se alinea con Dios, la bendición se extiende. No automáticamente, pero sí potencialmente. Y esa influencia se manifiesta con poder cuando se ejercita con fe, constancia y obediencia. El padre que ora con autoridad, que declara con convicción, que permanece firme en medio del rechazo, está abriendo una brecha espiritual por donde Dios puede obrar. El poder de esta autoridad se ve también en la figura de Abraham. Cuando Dios lo llamó, no solo le habló a él, sino a su descendencia. En Génesis 18:19 el Señor dice: porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. La elección de Abraham no fue por sus logros personales, sino por su disposición a transmitir la verdad a su descendencia. Esa es la esencia de la autoridad espiritual. Ser un canal de continuidad divina, ser el eslabón que une generaciones con el propósito eterno de Dios. Esa continuidad requiere más que conocimiento, requiere presencia espiritual. No basta con haber enseñado una vez. Hay que permanecer, hay que seguir declarando, hay que seguir orando, porque el enemigo no descansa, pero tampoco lo hace el Espíritu de Dios. Y si el Padre se mantiene conectado,
Si no se desconecta por el cansancio o la frustración, su autoridad será como una lámpara encendida. Aun cuando el Hijo camine en tinieblas, esa luz estará presente. No lo empujará, no lo forzará, pero lo atraerá. Y cuando llegue el momento, será esa autoridad espiritual la que marcará el punto de regreso. El ejercicio de la autoridad espiritual también implica saber cuándo hablar y cuándo callar. En Eclesiastés 3:7 se nos recuerda que hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El padre sabio no habla por necesidad emocional, sino por dirección espiritual. No reacciona, responde. No descarga frustración, imparte dirección. Su palabra es medida, oportuna, ungida, porque sabe que no necesita ganar discusiones, sino abrir puertas. Y cuando la autoridad espiritual se combina con sabiduría, se convierte en un canal irresistible de restauración. La restauración no comienza cuando el Hijo decide cambiar. Comienza cuando el Padre ocupa su lugar espiritual con firmeza. Cuando deja de actuar por impulso y empieza a moverse por fe. Cuando renuncia al deseo de tener la razón y abraza el llamado a reflejar a Cristo. En Romanos 12:21 se nos exhorta: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la esencia de la autoridad espiritual. Vencer desde el bien, gobernar desde el amor, persistir desde la fe. Dios no necesita circunstancias favorables para manifestar su poder, solo necesita un corazón dispuesto. Y si ese padre está dispuesto, si decide creer de nuevo, si vuelve a ocupar su lugar como intercesor, como proclamador de vida, como canal de bendición, entonces lo imposible comienza a moverse. No por estrategias humanas, sino por el poder del Espíritu que responde a la obediencia. La autoridad espiritual no es visible al ojo natural, pero en el mundo invisible provoca impacto. Despierta ángeles, enfrenta tinieblas, establece el reino. Y ese poder ha sido dado al Padre y a la Madre que permanecen en Cristo. Su voz no es común. Sus oraciones no son ignoradas. Su presencia no es irrelevante. Todo lo contrario, son columnas en la estructura espiritual de la familia. Y aunque el Hijo no lo reconozca hoy, su alma lo sabe, porque fue formada en un ambiente donde esa autoridad fue establecida. Dios no ha terminado con tu familia y no ha terminado contigo. Tu llamado no ha caducado, tu voz no ha perdido valor, tu oración no ha perdido poder. Ocupa tu lugar, retoma tu posición, activa tu autoridad y verás cómo el cielo responde. Porque Dios honra al que se mantiene firme, al que no cede al cansancio, al que no abandona el puesto, porque mientras tú permanezcas, la esperanza permanece. Mientras tú intercedas, el camino sigue abierto. Y mientras tú hables conforme a la palabra, la restauración es solo cuestión de tiempo. Hay oraciones que abren los cielos y otras que rompen cadenas. Hay intercesiones que penetran más allá del tiempo y del espacio, alcanzando corazones que parecen completamente cerrados. Cuando un hijo adulto se vuelve ingrato, endurecido o distante, las palabras muchas veces ya no encuentran espacio en sus oídos, pero el clamor sí tiene acceso directo al trono de Dios. El poder de la intercesión no está en la elocuencia, sino en la constancia. No se trata de convencer a Dios, sino de alinearse con su voluntad para que su propósito se cumpla en el tiempo perfecto. Jesús enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Lucas 18:1 se presenta esta enseñanza con una parábola donde una viuda persistente logra justicia de parte de un juez injusto. Y el mensaje de fondo es claro. Si un juez sin temor a Dios responde por insistencia, ¿cuánto más el Padre Celestial responderá a quienes claman día y noche? La intercesión persistente no es señal de duda, es expresión de fe.
Quien ora con perseverancia demuestra que confía más en la fidelidad de Dios que en lo que ven sus ojos. Una de las formas más efectivas de interceder por un hijo adulto es hacerlo con dirección específica. No desde la desesperación, sino desde la palabra. En Efesios 6, 17 a 18 se nos exhorta a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí no se habla de oraciones vagas, sino de intercesiones que usan la Escritura como fundamento. Porque cuando se declara la verdad de Dios sobre la vida del Hijo, se está activando una fuerza espiritual que no depende de la voluntad del Hijo, sino de la soberanía divina. El enemigo busca que el padre se canse, que la madre se rinda, que el clamor cese. Pero cada día en que la oración se mantiene, el terreno espiritual se transforma. No siempre hay señales visibles, pero en lo invisible, el Espíritu de Dios está obrando. En Daniel 10, el profeta ayunó y oró durante 3 semanas, sin recibir respuesta. Pero el ángel que finalmente llegó le reveló que su oración fue escuchada desde el primer día, aunque una resistencia espiritual había impedido la respuesta inmediata. Este relato muestra que la persistencia no es en vano. Cada oración tiene efecto, incluso cuando hay oposición espiritual. Interceder por un hijo adulto que se ha vuelto desagradecido no es solo pedir que cambie de actitud, es orar por la restauración de su corazón, por la sanidad de sus heridas, por la destrucción de fortalezas mentales que lo han llevado a rechazar lo bueno. En 2 Corintios 10, 4 a 5, Pablo escribe que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y que con ellas se derriban argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que sucede cuando el Padre ora estratégicamente. Se combaten ideas, heridas, engaños que han atrapado el alma del Hijo. La oración no es pasiva, es acción espiritual en su forma más pura. Es el lugar donde se gana la batalla antes de que algo cambie afuera. Y aunque los resultados no sean inmediatos, la intercesión constante cambia al que ora y prepara el camino para la intervención divina. En Filipenses 4, 6 a 7, se nos exhorta a no afanarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones con acción de gracias. Y se promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo. Esa paz es lo que sostiene al Padre en la espera, lo que le permite seguir orando sin caer en desesperación. No hay oración dirigida por el Espíritu que regrese vacía. No hay clamor de un padre o madre que no sea oído por Dios. En cada palabra hablada en lo secreto, en cada lágrima derramada en su presencia, hay un poder liberador que está transformando el futuro. Por eso seguir orando no es una opción, es un mandato divino, respaldado por promesas eternas. El Hijo puede resistirse a todo lo demás, pero no puede escapar de la influencia de una oración encendida en la fe. Porque allí donde nadie más puede entrar, Dios ya está obrando. La esperanza no es una emoción pasajera, es una certeza arraigada en la fidelidad de Dios. Cuando un hijo se aleja, cuando responde con frialdad o con desprecio, lo más fácil es caer en el desencanto, asumir que no hay vuelta atrás. Pero la palabra no sustenta ese pensamiento. Las Escrituras están llenas de promesas que no solo hablan de redención, sino de regreso, de restauración, de reencuentros forjados por la gracia divina. Y quien ha sembrado en lágrimas, quien ha clamado desde lo profundo del alma, debe también prepararse para recoger en gozo. No con ansiedad, sino con una expectativa firme de que el Dios que comenzó la buena obra también la terminará. En Lucas 15,
La parábola del hijo pródigo revela un principio eterno. Mientras el hijo estaba lejos, el padre no salió a buscarlo por la fuerza, pero tampoco se encerró en la resignación. Permaneció atento, preparado, esperando con el corazón abierto. Y cuando lo vio aún estando lejos, corrió hacia él, no con reproche, sino con brazos extendidos. Esa es la postura del corazón que ha aprendido a esperar en fe. No espera pasivamente, sino que se alista para el momento en que Dios obre. Porque cuando ese hijo regrese, no debe encontrarse con amargura, ni con indiferencia, sino con un hogar restaurado desde dentro, listo para abrazarlo. El regreso de un hijo adulto no siempre se da de manera evidente. A veces empieza con una conversación tímida, un mensaje breve, una señal tenue de interés. Y es ahí donde el corazón del padre debe estar afinado espiritualmente para no responder desde la historia del dolor, sino desde el futuro del perdón. En Isaías 43, 18 a 19, el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Esta es la mentalidad que prepara el camino para la restauración. Una disposición que no niega el pasado, pero que no lo usa como arma. Que está lista para recibir lo nuevo que Dios quiere hacer. Esperar el regreso también implica trabajar en el propio carácter, fortalecer el alma, sanar las emociones, dejar que el Espíritu Santo renueve lo que fue dañado. Porque si el padre no cambia mientras el hijo está lejos, difícilmente sabrá cómo manejar la cercanía cuando ésta vuelva. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Esa transformación prepara al corazón para manejar con sabiduría la restauración. No desde la necesidad de ser vindicado, sino desde la plenitud que solo proviene de Dios. El amor que espera no presiona, pero tampoco se apaga. Permanece, intercede, se fortalece en la esperanza. Y en ese lugar de quietud activa, Dios obra. Porque la promesa no es solo que el hijo regrese, sino que lo haga transformado. Y eso requiere un padre listo para recibir, restaurar y caminar en unidad con quien un día fue causa de lágrimas, pero ahora será testimonio de gracia. Porque el Dios que permite la prueba es el mismo que prepara la victoria. Y todo lo que Él promete, lo cumple. El dolor que causa un hijo desagradecido no solo impacta las emociones, también puede nublar la visión espiritual. Pero hay una verdad que debe quedar grabada con firmeza en lo profundo del alma. Lo que hoy parece un terreno seco, puede ser mañana el escenario donde florezca el milagro. Dios no te ha dado ese hijo por accidente. No es un error, no es un castigo, es una asignación sagrada. Y cuando el enemigo intenta distorsionar esa relación, lo que realmente está atacando es el diseño divino que hay sobre tu familia. Porque cada vínculo entre padre e hijo lleva inscrito en lo invisible una intención celestial que el cielo todavía está dispuesto a cumplir. No se trata solo de esperar un cambio en el comportamiento, sino de creer que ese mismo hijo que hoy hiere, mañana puede ser instrumento de consuelo, canal de bendición y portador de un nuevo legado. Pero eso no sucederá solo observando desde la distancia. Dios te llama a convertirte en un guardián espiritual de su destino, un intercesor constante y un reflejo vivo del amor que transforma. La fe no solo espera, también construye, no se queda en el anhelo, se mueve con propósito. Hay una gloria reservada para aquellos que no soltaron la promesa en medio del rechazo, un futuro preparado para quienes, en lugar de apagar su luz, decidieron seguir brillando, aun cuando no había quien los mirara. Y es allí
donde Dios se manifiesta, no como respuesta a la lógica, sino como recompensa a la fidelidad. Tu hijo no es el final de una historia rota, es el inicio de un testimonio que en las manos de Dios llevará fruto eterno. Todo puede cambiar, y cuando lo haga, sabrás que fue porque nunca soltaste lo que el cielo te entregó para proteger. Ese hijo sigue siendo parte del plan.